buenas tardes y bienvenidos a este nuevo live donde vamos a conversar de un tema tremendamente importante para nuestra sociedad, que es la resistencia a la insulina. ¿Qué es lo que es la resistencia a la insulina? ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo podemos prevenirla? Y para eso vamos a estar conversando con el doctor Felipe Pollack, diabetólogo, y Andrea Larrondo, enfermera coordinadora del Centro de Nutrición y Diabetes, por supuesto, ambos de Clínica Alemana. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este Gracias. live. Bueno, y que precisamente ayer estábamos conmemorando el Día Mundial de la Concientización de la Diabetes, así que es muy ad hoc el tema para el día de hoy. Doctor, vamos a partir con una pregunta que creo yo que es bastante genérica. ¿Cuál es la gran diferencia que existe entre la resistencia a la insulina y la diabetes? Bueno, la resistencia a la insulina, en primer lugar, no es una enfermedad, ¿ya? Es una condición en la cual hay una menor respuesta biológica a la acción de la insulina, ¿ya? Entonces, generalmente los individuos que tienen esta condición tienen mayor nivel de insulinemia en sangre y esto es para compensar esta menor actividad y poder mantener la glicemia normal. Ahora, en algunas personas predispuestas, ya esta condición puede generar algunas otras enfermedades como hígado graso, dislipidemia, ovario poliquístico y obviamente diabetes, pero la resistencia a la insulina per se no es una enfermedad, es una condición. La diabetes, sin embargo, es una enfermedad y se caracteriza por que los niveles de azúcar en la sangre están sobre lo recomendado, sobre lo normal, y eso trae complicaciones tanto agudas como complicaciones crónicas a largo plazo. Por lo tanto, estamos hablando de dos situaciones que son, de dos conceptos que son totalmente diferentes. ¿No es precisamente como la etapa previa a? O sea, los individuos que tienen resistencia a la insulina tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes y todos los diabéticos tipo 2, que es la más frecuente, han partido como resistentes a la insulina, su enfermedad, digamos, han partido por esta condición. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que todos los resistentes a la insulina van a llegar a ser diabéticos. En Chile aproximadamente un tercio de la población adulta es resistente a la insulina y de ellos, y de 3 individuos que son resistentes a la insulina, uno va a desarrollar diabetes porque lo que determina que uno desarrolle el diabetes es la no capacidad del páncreas para producir más insulina y compensar esta condición. Doctor, ¿la resistencia a la insulina nace o se hace? Es decir, ¿una persona viene con cierta predisposición genética o esto depende 100% de los hábitos de una persona y de la alimentación? A ver, hay dos cosas. Uno, que hay una predisposición genética y además una predisposición étnica. Hay familias que tienen mayor resistencia, que heredan ciertos parámetros de resistencia de la insulina, y hay algunas etnias como los afroamericanos, los hispanoamericanos, la gente de India, los chinos, que tienen más resistencia a la insulina. Por lo tanto, hay una base que no depende de cosas que nosotros podamos cambiar, pero indiscutiblemente que lo que hace explotar, digamos, que lo que hace que esto aparezca en forma florida son los hábitos de estilo de vida. Indiscutiblemente el sedentarismo, las dietas desbalanceadas que son ricas en azúcares, ricas en grasa saturada y el exceso de peso corporal hacen que aparecer la resistencia a la insulina en predispuesto y evidentemente que a mayor magnitud, mayor grado del problema. Ahí es donde viene la pregunta para ti, Andrea. ¿Cuáles son las recomendaciones que podríamos entregar a la gente, pero básicamente a modo de prevención? Mira, principalmente, como dijo el doctor Pollack, esto está principalmente enfocado al tema de la prevención. Y yo creo que donde tenemos que trabajar mucho, donde las enfermeras tienen un rol fundamental, es en educar desde los niños, en los colegios, en estilos de vida saludable, en fomentar la actividad física mínimo 3 veces a la semana, 45 minutos, tener un peso saludable, ¿cierto? Y tener dietas balanceadas, bajas en carbohidratos, bajas en azúcares, más ricas en proteína, y de esa forma además llevarlo también a la familia, ¿cierto? A la vida diaria, y de esa forma también poder intervenir y poder prevenir, efectivamente llegar a tener estos niños con altas tasas de obesidad y que en algún minuto pueden también presentar insulinoresistencia. Oye, ¿sirven los productos light? Nosotros hoy día entramos al supermercado y está el yogur light, la mantequilla light, el chocolate light. ¿Eso realmente es factible que una persona con diabetes o con resistencia a la insulina lo pueda comer o tomar sin problema?
Mira, en realidad los productos light claro que sirven, pero es importante siempre revisarles las etiquetas, porque de repente, claro, yo me puedo tomar, por ejemplo, una Coca-Cola Diet o cero, y efectivamente eso no tiene azúcar, pero por ejemplo los jugos, no sé, Boca Ancha, por ejemplo, tienen fructosa y tienen azúcar, y el azúcar principalmente claramente va a afectar. Esas como Entonces, compotas que uno le da a los niños claro, como con tanta es que la soltura, fruta tiene fructosa. efectivamente es saludable, pero tiene azúcar. Entonces, muchas veces hay algunas personas que piensan que esos alimentos principalmente los van a ayudar y a veces no están así. Entonces, yo creo que uno tiene que enfocarse mucho en educar a la población sobre la prevención, sobre qué efectivamente comer, en qué cantidades y en qué porciones también. ¿Qué es lo que nos falta, crees tú, Andrea? Mira, yo creo que falta igual educar a la población. ¿Ya? Yo Quizás creo desde que son más niños. desde que son más niños. Partir en los kioscos saludables, enfocarnos en ese grupo etario para claramente después, ya cuando lleguen en la etapa de la adultez, teniendo hoy día índices tan altos de diabetes, el 12,3% de la población en Chile, según la última encuesta nacional de salud, tiene diabetes. Entonces, debemos hincar el diente en esas cosas puntuales y claramente de esa forma probablemente vamos a tener una población con muchos menos índices de diabetes y de insulinoresistencia. Ahora, yo puedo hacer una nota. Hay que tener bien claro, que, por ejemplo, que los conceptos de diet y light son conceptos asociados a menos calorías y menos grasa. Ninguno está asociado a no contener azúcar. Por lo tanto, para los pacientes diabéticos es extraordinariamente importante aprender a leer los rótulos. Y eso significa buscar en los rótulos si contienen azúcar o no, ver los etiquetados, etc. Ahora, con respecto a los pacientes resistentes a la insulina, obviamente no son diabéticos, pero hay que recomendarles, lo más importante, yo creo, patrones de alimentación. Ya más que decirle coma productos diet, coma productos light, no coma esto, no coma esto otro, es patrones de alimentación, y hay patrones de alimentación que han demostrado grandes beneficios. Por ejemplo, la dieta DASH, que es una dieta, para que la gente un poco comprenda en un idioma sencillo, una dieta que es principalmente baja en grasa saturada y baja en sodio, o sea, sal. Y la otra dieta es la dieta de patrón mediterráneo, que indiscutiblemente tiene una tremenda capacidad en prevenir diabetes en resistente a la insulina y en prevenir eventos cardiovasculares en diabéticos. Por lo tanto, tiene extraordinariamente beneficio. Nosotros vivimos en un país donde tenemos fruta, tenemos verdura, tenemos pescado, tenemos ahora aceite de oliva, así que perfectamente podemos tomar patrones de alimentaciones que sean más saludables. ¿Cómo me doy cuenta que soy una persona que tiene resistencia a la insulina? ¿Cuáles son esos síntomas a los cuales tengo que poner como mayor foco para decir, es la hora ya de ir a un especialista? No se va a dar cuenta la persona, porque la resistencia a la insulina no es una enfermedad. Y lo que define una enfermedad a una no enfermedad es la falta de síntomas y signos. Por lo tanto, una persona puede sentirse sin ninguna molestia y ser resistente a la insulina, inclusive tener resistencia a la insulina severa. La resistencia a la insulina, uno diagnostica la condición basado en algunos parámetros de examen físico, que es principalmente el peso y el cálculo IMC, y algunos parámetros básicos de exámenes como el nivel de glicemia, triglicéridos, prueba hepática, ya que es lo que generalmente nosotros hacemos. ¿Ya? Ahora, si uno tuviera que decidir qué personas deberían acercarse al médico para chequear si son resistentes a la insulina, principalmente yo creo que son dos grupos. Uno, los que tienen exceso peso, sobre todo aquellas personas que tienen exceso peso abdominal. Ojo que uno puede tener un peso normal, pero tener un abdomen bastante prominente, lo que alguna vez una periodista de la televisión definió muy bien como el parrillero, que está muy bien dicho. Te fijas que hay gente que tiene peso normal, pero su buena guatita. Y lo otro es aquellos que tienen antecedentes familiares directos de diabetes. Le iba a preguntar. Y esos son los dos grupos de más riesgo, por lo tanto, esas son las personas que tienen que acercarse. Ahora, si se detecta en ellos resistencia a la insulina, tienen que empezar a trabajar en manejar, controlar la situación para reducir el riesgo de diabetes. Una persona que tiene, por ejemplo, papás o abuelos con diabetes o con altos índices de resistencia a la insulina, ¿cada cuánto tiempo debiese controlarse? ¿Es una vez al año? ¿Cada menos tiempo? Lo que se recomienda es que ya una persona adulta que tiene un pariente directo, estamos hablando ya sobre los 35 o 40 años, se haga por lo menos un chequeo anual, que es un examen muy sencillo, que es una glicemia en ayuno. Eso. Ahora, en manos de un experto uno puede pedir otros exámenes que dan mucha más información, ¿te fijas? Pero a veces con un seguimiento cada 1 o 2 años de glicemia, con estilo de vida saludable, con control del peso obviamente, un control de medicina preventivo es suficiente como para diagnosticar la condición de resistencia a la insulina o para identificar a personas que están en mayor riesgo que uno debe actuar. Perfecto. Tenemos una pregunta desde nuestros seguidores, @cotemaldonado. Nos pregunta, en los niños,
cuáles son los síntomas de diabetes o de la resistencia a la insulina y si es la misma que en un adulto. Usted estaba hablando recién, esta como guatita que en el fondo que una persona puede ser no tener Claro, obesidad. lo que pasa es que la resistencia a la insulina es un poco más difícil diagnosticarla al niño porque los test y los exámenes no están tan bien validados y se mueven en una cosa que se llama percentiles, por lo tanto no es tan fácil como para como un adulto, pero indiscutiblemente hay algunos parámetros que sí ayudan a decir que un niño tiene resistencia a la insulina. Por ejemplo, tener triglicéridos elevados o tener, por ejemplo, evidencia de hígado graso. Eso es en un niño es muy seguro de que probablemente tenga resistencia a la insulina. Pero aún así, la mayor parte de los niños con resistencia a la insulina no van a manifestar ningún síntoma. Ahora, los síntomas de diabetes en los niños es diferente, porque la diabetes tipo 2 en adultos es una enfermedad silenciosa, puede diagnosticarse cuando ya lleva 7 o 8 años. Sin embargo, en niños la diabetes más frecuente es la diabetes tipo 1. ¿Niños desde qué edad, doctor? Desde los 6 meses en adelante. Ah, La diabetes guaguas. más frecuente es la diabetes tipo 1, que es otro tipo de enfermedad, una enfermedad que es principalmente determinada genéticamente, una enfermedad de carácter autoinmune. Y ahí los síntomas que tiene que estar atento el padre es orinar mucho, tener mucha sed y bajar de peso sin causa. Esos son los síntomas que generalmente, pero diabetes tipo 2, que antes no veíamos en niños en nuestro país, se está empezando a ver, pero aún no es un problema que podríamos decir de salud en niños. Sigue siendo la diabetes tipo 1 la principal tipo de diabetes en población infantil. Perfecto. Tenemos otra pregunta del público, @Carlos Lara. Pregunta si la diabetes se puede controlar y cuáles son los tratamientos actuales que hoy día tenemos en Chile. En general, sí, la diabetes se puede controlar, o sea, es una enfermedad crónica que te va a acompañar toda la vida, no se va a desaparecer, ¿ya? Así como también el tema de hoy día como la insulinoresistencia. Hay múltiples tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos. Ahí el doctor Pollack puede darnos algunas recomendaciones de los tratamientos farmacológicos disponibles hoy día en el mercado para pacientes con diabetes tipo 2. A ver, bueno, nosotros en nuestro país tenemos suerte y no suerte, digamos, porque tenemos casi todo el arsenal terapéutico que hay en países súper desarrollados. Ahora, no todos los pacientes tienen acceso por los sistemas de salud a ese arsenal. Sin embargo, tenemos fármacos de última generación y evidentemente que los pacientes pueden optar, muchos de ellos por sus medios, a adquirirlo. Ahora, el GES, a muchos pacientes le da por lo menos una cobertura que permite tenerlos bien controlados, no siempre con los remedios de última generación. Para los diabéticos tipo 1, sí, yo diría que son más afortunados, porque GES, tanto a nivel ministerial como a nivel de ISAPRE, les da insulinas de última generación, y todos sabemos, y Andrea que ha participado mucho en ella, que nosotros tenemos una ley llamada Rigarte Soto que a muchos diabéticos tipo 1, niños y adultos, le da bombas de insulina espectaculares que ha cambiado un poco el manejo de la diabetes en nuestro país. Entonces, es súper importante decir eso, digamos, que hay acceso a tratamiento y lo importante es que un médico decida cuál es el mejor tratamiento para cada paciente con el cual va a poder controlarlo, porque aquí hay una cosa bien importante. El controlar la diabetes, ¿qué significa? Tener niveles de glicemia cercanos a lo normal, tener la presión arterial bien controlada y tener niveles de lípido óptimo y ojalá tener buenos hábitos como hacer deporte, comer sano y no fumar, que es súper importante, ¿ya? Permite prevenir las complicaciones de la diabetes. Ese es el objetivo, controlar. Bueno, de hecho, justamente hay una pregunta de Ramón Mardones que dice, ¿podríamos decir que la dieta mediterránea y el ejercicio son el mejor tratamiento o quizás una mejor forma de prevenirla? Sí, por supuesto que sí. O sea, el ejercicio mínimo 3 veces a la semana, 45 minutos, sobre todo ejercicio aeróbico, ¿cierto? Y una dieta balanceada, como la dieta mediterránea, es el tratamiento de primera línea para la insulinoresistencia. O sea, hay muchos pacientes que no necesitan tomar medicamentos, no es necesario, solo con no fumar, peso saludable, mantenerse, ¿cierto? Y controlarse una vez al año, los pacientes efectivamente no necesitan tomar ningún fármaco oral. Con respecto al tema de la alimentación, uno siempre tiende a decir como no hay que consumir azúcares refinadas, las galletas, el cafecito con azúcar, el chocolate, pero también está los carbohidratos y las harinas. ¿Eso también es parte que tenemos que dejar fuera? ¿Hay que consumirla quizás en menor cantidad o no necesariamente? O sea, la idea es consumirla, porque el carbohidrato igual es nutriente que uno debe consumir, pero en los pacientes con insulinoresistencia y con diabetes deben consumirse en menor cantidad, en porciones más pequeñas, ¿ya? Y hay muchos carbohidratos que son integrales, por ejemplo, ¿ya? El pan integral, los cereales integrales funcionan bastante mejor. Y aporta la misma cantidad de nutrientes. Exacto, podrían ser bastante mejor, sobre todo para los pacientes que están con insulinoresistencia. Genial. Yo tengo una visión personal y es que la actividad física probablemente sea el mejor preventor de la diabetes, mucho más que
que una dieta muy estricta, y eso está testeado, ¿ya? Y para un paciente diabético, yo siempre les digo que no hay ningún fármaco en el mercado que equivalga a hacer una hora de deporte al día. O sea, si existiera un fármaco que uno lo tomara y provocara los efectos de una hora de deporte en el cuerpo, sería uno de los mejores fármacos para la diabetes. Lamentablemente no hay. Por lo tanto, la actividad física es un pilar importante de manejo de la enfermedad. Ujú. Tenemos una nueva pregunta, Daika Kumil Ramírez. ¿Es peligrosa la diabetes o la resistencia de insulina en el embarazo? Esa es una muy buena pregunta. Una buena Mira, pregunta. todas las embarazadas tienen resistencia a la insulina. Porque la resistencia a la insulina, como yo dije, no es una enfermedad. Hay una resistencia a la insulina que es fisiológica. ¿Qué significa que es fisiológica? Que aparece en ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, aparece en la adolescencia y que tiene que ver con la explosión de la hormona, el aumento de todas las hormonas sexuales. Aparece también en la etapa más tardía, los pacientes, los adultos mayores, porque como hay pérdida de masa muscular, sarcopenia, eso también produce resistencia a la insulina. Y aparece en el embarazo. Es normal tener resistencia a la insulina en el embarazo, porque muchas hormonas que produce la placenta producen resistencia a la insulina. Lo que no es normal es que aparezca diabetes en el embarazo. ¿Qué significa eso? Que esa mujer no pudo compensar la resistencia a la insulina fisiológica y las glicemias se van para arriba. Y eso es una diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece en el embarazo. Y ese es un estado de riesgo para el feto, no tanto para la madre a corto plazo. Es un estado de riesgo para el feto y el feto tiene mayor posibilidades de terminar en cesárea, en parto inducido, en un forceps, o tener algunos problemas como mayor riesgo de hiperbilirubinemia o de poliglobulia. Por lo tanto, es bien importante decir que la resistencia a la insulina en el embarazo puede aparecer, es esperable, si uno hace un test va a aparecer, pero lo importante es que no aparezca diabetes, ¿ya? Y hay medidas para prevenir. Nuevamente, se sabe que en mujeres con riesgo de diabetes gestacional, la actividad física regular previo al embarazo reduce dramáticamente el riesgo de desarrollar diabetes gestacional. Aquí hay un caso también de Aura Rivera, que comenta, mi hija de 11 años empezó a tener manchas en el cuello, el médico recomendó ejercicio, sin embargo no he visto cambios. Ya. Lo que pasa es que hay que ver las manchas para definir, pero nos vamos a poner el escenario de que lo que el doctor vio es la llamada acantosis. ¿Ya? La acantosis es una piel, para que la gente entienda, que es más gruesa y más oscura y aparece en algunas zonas como el cuello, las axilas, los nudillos, las rodillas. ¿Ya? Tiene una base genética, ¿ya? O sea, no aparece en todos los individuos con insulinoresistencia, aparece generalmente en aquellos individuos que tienen piel morena o más oscura. Es raro, por ejemplo, ver en etnias de raza, digamos, de anglosajonas, cosas así. Uno generalmente cuando la ve está frente a insulinoresistencia muy severa. Ahora, lo que pasa es que eso se produce secundariamente al exceso de insulina que genera una resistencia a la insulina. Pero el que eso desaparezca demora mucho. Inclusive nosotros hemos tenido pacientes con resistencia a la insulina importante, que tienen acantosis importante, ¿ya? Y que hacen cirugía bariátrica, bajan de peso dramáticamente y a veces demora años en desaparecer la acantosis. Para tranquilidad de los padres es algo estético, ¿ya? Ahora, uno generalmente cuando ve este tipo de lesiones, uno dice, sí, aquí hay resistencia a la insulina y en el caso de la acantosis es patognomónico, o sea, uno no necesita pedir ningún examen ni hacer ningún chequeo para saber que esa persona tiene resistencia a la insulina. Doctor, ¿y cuáles son como las grandes consecuencias que esto podría traer, que esta condición puede traer a las personas y cuáles son los tratamientos que hoy día están disponibles? La resistencia a la insulina, bueno, es el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes, pero además está involucrado en otros procesos. Por ejemplo, aumenta el riesgo... Perdón que le interrumpa, Sí. solo para entender, ¿cuál es la consecuencia finalmente para una persona tener diabetes en la práctica? A ver, la diabetes se caracteriza por niveles de azúcar elevados en la sangre, pero eso es la punta del iceberg, porque debajo del iceberg hay todo otro tipo de trastornos, niveles de colesterol aumentados, niveles de hipertensión, exceso peso, mayor coagulabilidad. ¿Qué significa todo ese iceberg? Significa mayor riesgo de enfermedad arterial, tanto de pequeñas arterias como de grandes arterias. Por lo tanto, si yo no logro controlar los parámetros que definen eso, voy a tener mayor riesgo de complicaciones que se llaman microvasculares, que son daño en los ojos, daño en la retina específicamente, daño en los nervios y daño en los riñones. Pero el principal problema es los daños en las grandes arterias y por eso los diabéticos tienen más riesgo de infarto, tienen más riesgo de accidente vascular cerebral y más riesgo de amputaciones distales por enfermedades arteriales. Esos son los riesgos principales.
Después, Lucas Pinto nos pregunta, ¿una mujer embarazada con diabetes puede traspasar esta enfermedad a un feto? No, la diabetes no se pega, como digamos. No Por es lo tanto, contagiosa. es siempre un No es temor de las contagiosa. mamás, por lo tanto, si la mamá tiene una diabetes gestacional o si la mamá es diabética, el hijo no va a nacer diabético. Lo que sí está demostrado es que los niños que han crecido, digamos, que su vida fetal ha estado en un ambiente de diabetes, tienen más riesgo de ser diabéticos cuando son adultos. Ujú. Pero esa es otra historia, pero el niño no va a nacer con diabetes. Ahora, estas mujeres embarazadas en general, lo que uno les fomenta posterior al parto es que se vuelvan a controlar después del parto, porque probablemente no van a tener diabetes, pero es importante realizarse el chequeo posterior al mes del parto. Claro, después del parto, la mayor parte de las mujeres con diabetes gestacional se resuelve, pero se calcula que el 60% a lo largo de su vida va a desarrollar diabetes. Por lo tanto, alguno inclusive dice, consideren la prediabética y manéjenla en forma agresiva con estilo de vida saludable, actividad física, etc. Ya, por lo tanto, importante para esas mujeres que tuvieron diabetes gestacional seguirse cuidando siempre. O sea, aquí la clave es la prevención y Sí. el control. Bueno, ya estamos llegando al fin de este live. Me gustaría preguntarle, doctor Andrea, si tiene algún tipo de reflexión o algún consejo que pudieran darle a nuestra audiencia en este Sí. tema específicamente. Sí, en general quiero dejar un mensaje como final de reflexión en general a toda la población, de que el lema de este año es proteger, efectivamente educar para proteger el futuro. La Sociedad Chilena de Diabetología también ha trabajado mucho en un consenso que se realizó en diabetes tipo 2, que es transversal a nivel nacional y que está disponible para toda la población y que también está entregando mucha información tanto de educación a los pacientes como también a los distintos equipos de salud. Así que los invito a educar para proteger el futuro y para que efectivamente tengamos menos insulinoresistencia y menos diabetes. Bueno, mi reflexión es que las tasas de obesidad y diabetes en los últimos años han aumentado dramáticamente y eso está indiscutiblemente asociado a nuestro hábito. En mayor o mayor medida todos cometemos alguna falla. Por lo tanto, mi mensaje a la población es tener mejores hábitos, integrar la actividad física a nuestro día a día, aunque sean situaciones recreativas, comer más sano y principalmente educar a nuestros hijos en mejores hábitos. Yo siempre digo a mi hijo, mejor salgamos a jugar la pelota afuera que el FIFA, que el último FIFA en la Claro. consola, y yo creo que volviendo un poco a esas cosas podemos impactar un poco en el que el futuro sea mejor, porque se calcula que en 10 años más vamos a tener un 25% más de diabéticos de lo que tenemos ahora a nivel mundial, y eso es sumamente preocupante. La diabetes es la enfermedad que causa más gastos económicos en el mundo. La pandemia sí. del futuro, así que los invitamos Ojalá prevenir. no sea así. Andrea, Felipe, muchísimas No, bueno, gracias por gracias a habernos ti. acompañado Gracias a en ustedes. este día que es tan importante hablar de este tema que afecta a mucha población chilena. Así que nada, nosotros nos despedimos y nos encontramos pronto en otro live acá desde Clínica Alemana.